Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Es por gracia de Dios que estamos en este día terminando el año. Y por gracia de Dios que también vamos a encontrar todas las respuestas que Dios tiene para este nuevo año. ¿Cómo podemos encontrarlas? Por supuesto, siempre a través de la palabra de Dios. Esta semana, como todos conocemos, pues se levantó ese suceso donde ese actor tan famoso, desgraciadamente, se suicidó. La verdad que no daba esa apariencia, ¿verdad? Pero quizás por tener malas amistades, pues empezó a caer en la droga. Satanás siempre utiliza las amistades. Y por supuesto, pues eso, le empezaron a chantajear, empezó a tener mucha presión, luego saltó a la luz, encima pues perdió todas sus posesiones porque tuvo que pagar una gran multa y al final terminó quitándose la vida. La gente no se lo imaginaba, ¿verdad?, que esa persona podía estar sufriendo. Pero eso es la obra de Satanás. Satanás que vino a hurtar, matar y destruir. Pero mucha gente no conoce el mundo espiritual. Y lo peor es que no hubo ni un creyente que le pudiera compartir correctamente el Evangelio de Jesús el Cristo, que es la única respuesta. ¿Por qué? Porque muchos creyentes tampoco conocen el mundo espiritual. No lo creen. Otros lo conocen, pero no están experimentando ese poder espiritual que ya tenemos en Cristo. Si no tenemos el poder del trono, es imposible que podamos evangelizar. Por eso la palabra nos dice que hay 3 reinos. Solo la palabra de Dios nos está hablando. Y primero está el reino del mundo. Bueno, la gente come, trabaja, donde la gente vive, ¿verdad? Y mucha gente pues alegremente, siguiendo esa corriente de este mundo, piensa realmente pues que es muy feliz y que va a tener grandes cosas, ¿verdad? Pero realmente ese camino ancho, como dice la palabra, es un camino que lleva a la destrucción. Pero la gente no lo sabe. Y el que controla el reino del mundo es Satanás. Por eso está el reino de Satanás. En Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Y también dice en Apocalipsis 12:9 que engaña al mundo entero. Y este Satanás se está engañando. Por eso hay tanta gente sufriendo y desgraciadamente tanta gente que se suicida. Es el engaño de Satanás. Pero mucha gente no está conociendo esta parte tan importante. Y el que quebranta esto es el reino de Dios. Por eso Cristo desde el principio fue prometido. Él iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. No había otra manera. Y Él venció en la cruz y nos dio esa autoridad. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Es la autoridad que tenemos. Pero esta parte la estamos desconociendo. Tenemos una grandísima autoridad. Tenemos el respaldo del trono celestial. Ya Cristo tiene la victoria. Pero no tenemos ninguna fuerza. Por eso no está funcionando el evangelismo. El mismo Señor resucitado, pues durante 40 días concentró a sus discípulos. El resucitado fue directamente a los discípulos. Fíjense lo importantes que son ustedes. Porque los discípulos no estaban teniendo fuerza espiritual, no estaba funcionando el evangelismo.
Por eso fue a ellos 40 días en el Monte del Olivar y allí les dio el contenido importante, las obras del reino de Dios. Y también les explicó que recibirían el poder para ser testigos. Esa es la parte que urgentemente tenemos que restaurar. ¿Qué ocurrió luego? Pues ya empezó a funcionar la oración, ¿verdad? Estuvieron en el aposento alto de Marcos, orando continuamente. Se levantó esa torre. ¿Y qué ocurrió? Se levantaron las obras del reino de Dios. Ya toda la ciudad de Jerusalén fue transformada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en mi familia, en mi trabajo. Pero hay que restaurar totalmente, darnos cuenta de este mundo espiritual. Como hijos de Dios tenemos el respaldo del trono. Por eso es la manera. Y en este día es el último capítulo de la carta a los Efesios. Y en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos. Es decir, previamente Pablo, que amaba tanto a los discípulos de Efeso, le había dado el contenido, todos los contenidos importantes. Jesús es el Cristo, todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Y eso por gracia de Dios ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos libretas llenas, ¿no? Gloria a Dios. Pero ahora dice, lo último, después de daros todo eso, lo último que os digo, lo más importante, fortaleceos en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Es la palabra de Dios para este año. Que nos fortalezcamos en el Señor. Dice, en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de Dios? Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. No hay nada imposible para Dios. Por eso tenemos que recibir la fuerza de lo alto. El problema no es mi esposo o mi esposa. El problema no es mi hijo. El problema no es la dificultad del trabajo. Es que no me estoy fortaleciendo en el Señor. Ya a través de Cristo tengo todas las bendiciones. Pero estoy poniendo otras prioridades. Por eso fortaleceos en el Señor. Es la parte más importante. Si empiezo a fortalecerme, eso se levantará como una torre. Y ya podré entrar en el itinerario que Dios tiene. Incluso podré ver esas señales que me guían para cumplir la evangelización. Por eso, que en este nuevo año estemos tomando esa determinación. Fortaleceos en el Señor. En Primera de Samuel 30, del 1 al 19, vemos que David era la época que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Era un tiempo bien difícil. Estaba viviendo en Siclag, que estaba en la zona de los filisteos, y con ese ejército que tenía, pues había ido a pelear. Al regresar de la batalla, se encontró que habían atacado a su ciudad, la habían quemado. Se habían llevado a toda su familia, los habían secuestrado. Se habían llevado toda su riqueza. Estaba totalmente desolado. No solo eso, también sus mismos soldados querían apedrear con David, se enfadaron con David. La verdad era una situación difícil, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Dice la palabra que pidió un efod
que era como un chaleco que se ponían para orar. Dice la palabra, se fortaleció en el Señor. Por supuesto, eso no fue de repente, ¿no? Él ya tenía esa torre. Él desde joven, él disfrutaba, recibía el poder de lo alto, ¿verdad? Por eso él empezó a orar, Señor, perseguiré a los amalecitas, que eran los que habían originado ese desastre. Y el Señor le guió, ve. Entonces David con sus hombres salió a perseguirles. Por supuesto estaría orando, ¿verdad? Y ya realmente, ¿ves? Ya encontró el itinerario. Había que ir. Y de repente, mientras los perseguía, dice que encontraron un hombre egipcio a punto de morirse allí. Este egipcio era un siervo de los amalecitas. Y como estaba enfermo, lo dejaron ahí que se muriera. Pero David, que era una persona llena del Espíritu Santo, no pasó de largo, paró, le dio agua, le dio alimento. Y cuando se enteró que ese hombre era siervo de los amalecitas, le preguntó, ¿dónde están los amalecitas para que podamos recobrar a nuestra familia? Y eso era la señal, ¿verdad? Le guió concretamente al lugar donde estaban. ¿Qué ocurrió? Pudieron totalmente vencer a esos amalecitas, pudieron rescatar a toda la familia, no se perdió nadie. E incluso gran riqueza pudieron obtener. Dios le dio la respuesta. Por eso, el problema no son las circunstancias que estamos viviendo. Lo más importante tampoco es hacer muchas cosas, sino que estemos configurando lo importante. Hay que configurar lo importante. Tenemos que fortalecernos en el Señor para levantar esa torre. Con ese poder encontrar ese itinerario que Dios tiene. Y ahí veremos claramente las señales que nos guiarán a cumplir la evangelización mundial. ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Porque hay una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Pero no penséis que es que Dios está peleando con Satanás. No, no se puede comparar el poder de Dios con el poder de Satanás. Ni tampoco hay que tener miedo de Satanás. Es un engaño. La Biblia no dice que tengamos miedo de Satanás. Cristo ha vencido a Satanás. Esa batalla es permanecer en Cristo. Cristo ya tiene la victoria. Por eso simplemente fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que el mundo no sabe. Es algo que no están enseñando en los colegios y las universidades, aunque realmente es algo bien importante. Efesios 6:12. Eso no lo sabe este mundo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero nosotros enseguida nos molestamos con la gente que está a nuestro alrededor, especialmente la familia, ¿verdad? Pero no es nuestra batalla contra ellos, tampoco es con esa persona que me trata mal, con aquel que me desprecia, con aquel que tengo problema en mi trabajo. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Hay que identificar quién es verdaderamente nuestro enemigo. Es el acusador de los hermanos, Satanás, el diablo. Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Para no ser engañados.
Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Pero la gente no lo sabe, ¿verdad? Y la gente está peleando continuamente. Pero el problema es que muchos creyentes a veces no nos damos cuenta y seguimos peleando por nuestra fuerza. Y este Satanás, desde hace mucho tiempo, él ha levantado esas 12 estrategias. Desde el principio. El yo, lo material, falso éxito. Ese es el fundamento, ¿verdad? Y mucha gente está totalmente engañada con eso, ¿verdad? Como no les funciona, pues ahí la adivinación, la magia, la idolatría. Mucha gente está ahí. Es algo totalmente globalizado, desgraciadamente. Y luego están en esos 6 estados de destrucción. Pero la gente no conoce cuál es su realidad. Por eso realmente va buscando respuestas que todavía le dan más problemas. Y esto no termina ahí. Dice en Mateo 24 que en el futuro será peor. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el futuro cada vez se levantará más engaño, ¿verdad? Por eso el mundo no lo conoce y está siendo engañado, pero los hijos de Dios tenemos que conocer, abrir nuestros ojos espirituales. Para ello hay que fortalecerse en el Señor, porque por nuestras fuerzas no podemos salvar a la gente de este estado. Es absolutamente imposible por nuestra fuerza. Necesitamos el poder espiritual. Por eso hay algo que solo los creyentes tienen. ¿Y eso qué es? La armadura de Dios. Versículo 11, vestíos toda la armadura de Dios. Y hay que ponerse la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? El casco, el yelmo. Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cabeza está el cerebro, es un órgano vital. Pero eso nos habla del pensamiento. Es el casco de la salvación. Mi pensamiento. En Cristo soy salvo. En Cristo soy hijo de Dios. Satanás siempre intenta con el pensamiento engañarme. Pero yo a través de la palabra tengo que darme cuenta. Soy hijo de Dios, ya tengo la salvación. Es algo eterno. La salvación es el pasado, el presente y el futuro. También la coraza, ¿verdad? Coraza de justicia. Y la coraza está protegiendo el corazón. También es un órgano vital. Pero el corazón nos habla de los sentimientos. ¿Y cómo tienen que ser mis sentimientos? Agradecimiento por esa salvación en Cristo. Hay que estar agradecido. En Cristo, que es mi justicia. Ese tiene que ser mi corazón. Y también el cinturón, ¿verdad? El cinturón es bien importante. El cinturón de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay que seguir esa corriente de la palabra, siempre. Ya Dios, a través de los cultos de esta mañana, Dios nos está guiando para el año que viene y especialmente a través del mensaje del fin de año, ¿verdad? Yo estoy expectante, estoy orando. Quiero ver cómo Dios nos está dando la dirección, ¿verdad? Siempre ceñidos en la palabra que permanece para siempre. Y también el escudo de la fe. Con la fe en Cristo, ahí se bloquean los desastres. No es fe en el aire, no, en Cristo que ha consumado todo. Es como un escudo, ¿verdad? Vienen esas flechas de fuego, con dardos de fuego, pero con el escudo las puedo bloquear. Todo desastre se puede bloquear. Y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado después de estar 40 días en el desierto, a cada tentación de Satanás, ¿qué decía el Señor? Escrito está. Escrito está.
Eso es la espada del Espíritu. Se defendía con la palabra. Escrito está. ¿Qué ocurrió? Satanás se fue. No puede hacer nada. Por eso tenemos que estar teniendo la espada del Espíritu para defender y también para atacar, ¿verdad? A la hora de compartir el Evangelio, hay que compartir la palabra. No nuestro pensamiento, experiencia, no. La palabra de Dios. Y también el calzado. ¿Cuál es el calzado? El evangelismo, ¿verdad? Es la dirección de Dios. Es la dirección de Cristo resucitado, los mensajes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso, esto es algo que solo los creyentes podemos tener, ¿verdad? ¿Y qué es la armadura de Dios? Estar vestidos de Cristo. Pero muy importante, en el versículo 11 dice, toda la armadura de Dios. Toda. En el versículo 13 también, tomad toda la armadura. ¿Qué quiere decir eso? Muy importante. Tiene que ser solo Cristo, no Cristo, no, solo Cristo. Solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. No me puedo dejar una parte, ¿verdad? Si no me pongo el casco, ¿dónde me atacará Satanás? Por ahí, ¿verdad? Pues hay que ponerse toda la armadura. Totalmente. No puede ser ni frío, tienes que ser tibio, tienes que ser caliente totalmente. Muy importante. Toda la armadura de Dios. Y también hay algo que solo los creyentes pueden disfrutar. Y es el arma más poderosa. El arma más poderosa, la oración. Por eso versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y esa es la parte que tenemos que estar restaurando, ¿verdad? Es lo que está hablando Dios. Fortaleceos en el Señor. Y tenemos que tener esa oración marcada. Ahí podremos encontrar toda la respuesta. Hay que marcarse ese tiempo definido de oración. Oración concentrada. De manera concentrada. Ahí podremos obtener el poder. Por supuesto, esa oración concentrada, con ese contenido tan importante que Dios nos está hablando. 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Hay que tener ese tiempo de concentración. Esto es lo mismo, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor. Y también oración continua. A través de la oración continua podré ser un verdadero guarda. Isaías 62, 6. Ese guarda que está orando continuamente, ¿verdad? De manera continua. Por eso que en este nuevo año podamos comenzar de nuevo. No sean desanimados por la situación que estamos experimentando. Que no estemos frustrados si parece que no cambian las cosas. Que estemos fortaleciéndonos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Si empezamos a restaurar el poder, absolutamente nos estaremos vestiendo de Cristo. Y ya en esa lucha espiritual, en esa batalla, ya podremos tener victoria, ¿verdad? Porque nuestro enemigo no es contra carne ni sangre. Si yo restauro el poder y empiezo a disfrutar de la oración, la oscuridad huye totalmente. Se levantan las obras del reino de Dios. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Vamos a leer el versículo 20. Por lo cual,
soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo dice que era embajador en cadenas. En 2 de Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Pablo, aunque estaba en la cárcel, era embajador de Cristo. No tenemos que ser engañados por nuestra condición. No podemos ser engañados por nuestra situación. Somos embajadores de Cristo. No importa la situación que tengamos, no hay que ser engañado por eso. Somos embajadores de Cristo. Esa autoridad, esa potestad, nada ni nadie nos la puede arrebatar. Por eso tenemos que estar restaurando totalmente a través de fortalecerse en el Señor. Que somos embajadores de Cristo. ¿Eso qué es? Ser guarda. Es lo mismo, ¿verdad? Que en este nuevo año estemos cambiando la prioridad. Hay que cambiar la prioridad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay cosas muy importantes, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Que hagamos todo dentro de la oración. Que estemos dentro de la oración. Y estando dentro de la oración, trabajo. Dentro de la oración, estudio. Eso es fortalecerse en el Señor. Y ciertamente en el orar de Dios, ese poder lo podremos llevar al campo. ¿Eso qué es? Por supuesto. Ahí se levantarán las obras del reino de Dios, las obras del evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante. Que en este nuevo año podamos estar fortaleciéndonos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nos des tu gracia para que en este nuevo año podamos cambiar nuestra prioridad. Que de verdad podamos hacer todo dentro de la oración y que estés levantando en nuestros campos las obras del reino de Dios. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.